en la esperanza de que la firmeza y templanza que ha demostrado en las circunstancias difíciles le permitan una superación de la situación que encara y le permitan al pueblo de Venezuela contar con un liderazgo firme y seguro hacia adelante. Nosotros quisiéramos presentar algunas observaciones al tema del preámbulo en los siguientes temas. En primer lugar, quisiéramos compartir con la intervención del colega de Vietnam que ha intervenido, de que la crisis del capitalismo tiene un carácter estructural. Pero quisiéramos también agregar que el mundo vive una crisis civilizatoria, una crisis de la cosmovisión que se ha impuesto, de una relación hombre-naturaleza que es una relación de sobreexplotación y aprovechamiento de la naturaleza y no de convivencia con ella. Y creo que este es un concepto que sería muy importante y que es un aporte muy significativo de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios de nuestra América que debe ser rescatado. Este es un primer concepto, el concepto de que la crisis capitalista es estructural, pero que la crisis va más allá. Es una crisis civilizatoria y creo que debiera agregarse también que hay una crisis alimentaria y una crisis ambiental que hoy está atravesando el mundo, junto a la crisis económica. En segundo lugar, quisiéramos mencionar en el punto número 2 que el objetivo del capitalismo no solamente es imponer una forma de dominación económica, sino es imponer, como dice en otros puntos del documento, un mundo unipolar, un mundo con una gran potencia hegemónica que hace y deshace a su antojo, que interviene como quiere. Y que por eso esto haría coherente con este agregado otros aspectos del documento que hablan del objetivo de crear un mundo multipolar en este terreno. Nos parece también que al hablar de los tratados de libre comercio, habría que hablar de tratados de libre comercio regionales y bilaterales, que es la nueva estrategia que ha optado el imperio norteamericano o la Unión Europea, buscar acuerdos país con país ante el fracaso de los acuerdos regionales. En tercer lugar, quisiera proponer adherir a la propuesta presentada por el colega del Ecuador en relación al tema del aporte de los pueblos indígenas y los pueblos originarios. En cuarto lugar, quisiera que en el punto 10, cuando se habla de misiones sociales y se menciona a Venezuela y a Brasil, se hable de misiones y programas sociales y se hable de los diversos países que las han desarrollado, como es el caso de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, de Bolivia y de otros en este terreno. Y que se enfatice que estos programas o misiones sociales no tienen una función simplemente asistencial, sino que tienen una función inclusiva en la sociedad para generar capacidades, desarrollo de proyectos productivos y de una incorporación de sectores de la población excluidos del sistema neoliberal. Esto en el punto 10. En el punto, un punto anterior, en el punto 9, se habla de la refundación de nuestras naciones. Y yo quisiera que ahí se agregue, después de la frase refundación de nuestras naciones, dentro del marco de las condiciones y la historia propia de cada una. Porque en América Latina no hay un solo modelo, hay caminos que se adaptan a la historia de nuestros pueblos, escrita con su lucha, con su sangre, con sus ideas y con el carácter multicultural y plurinacional que tiene la América Latina. Entonces quisiera que se agregue que esta refundación se da dentro del marco de las condiciones propias y de la historia propia de cada una
de estas naciones. Como decía Mariátegui, no hay calco ni copia, sino creación heroica. Y esa es una tarea fundamental que debemos asimilar con toda nitidez. Nos parece que este es un tema muy importante. Y nos parece también que es muy importante la referencia que ha sido hecha al tema de fortalecer el Foro de Sao Paulo. Pero por esa misma razón, nosotros, como otras organizaciones del Foro de Sao Paulo, creemos que la tarea fundamental debiera ser fortalecer la organización y las capacidades del Foro de Sao Paulo como un espacio latinoamericano de las fuerzas progresistas, de las fuerzas por el cambio y de las fuerzas revolucionarias. Creemos que no hay condiciones para tratar sobre el tema de una quinta internacional. Hemos sido testigos al interior del Foro de Sao Paulo que esto tiene opiniones muy diversas y creemos que no sería conveniente introducir un tema que no ha madurado al interior del espacio político de los partidos latinoamericanos y de las fuerzas latinoamericanas. Que esto puede quedar como un planteamiento que es formulado por alguna fuerza, con todo derecho, pero que no implica necesariamente un acuerdo común, porque no ha madurado ese espacio de discusión al interior del foro. Estos son los elementos centrales que quisiéramos aportar a este valioso documento que está ahora en discusión. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Están siendo tomados en cuenta todos esos planteamientos. Vamos a darle la palabra al colega de Bolivia, el diputado Roberto Rojas. Hola, hola. Gracias, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es diputado Roberto Rojas Herrera, soy presidente de Instrumento Político de MAS y PCP. Y quiero hacer llegar a todos los presentes un saludo revolucionario por el presidente comandante Evo Morales Ayma. Yo quiero expresar, saludar también de mi lengua materna, que es Aymara. Mahayaya, acá asambleístas, Ucanacaja, Anchituracina, acá Venezuela, Comarcata, acá Nanchita Hecatasiptoa, Mahayaya Takpachani, Akanquire, asambleísta y acá país Anacata, Cancapki, Ucanacaro, Takpachaniro, acá Bolivia, Marcanja, Nanacaja, Captua, Ma Kunausatim, Nanacaja, Saptua, proceso de cambio de nuevo Estado plurinacional. Quiero decir en idioma castellano, en Bolivia actualmente vivimos en un proceso de cambio, en un nuevo Estado plurinacional que estamos avanzando con este proceso de cambio. También nuestra lucha a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma es lucha anticapitalista, antiimperialista y anticolonial. También decir, vivimos una revolución democrática cultural en nuestro país. También decir, en ese momento todos debemos reflexionar contra profunda crisis en el sistema capitalista, político, económico y social. Por eso, antes los partidos neoliberales en nuestro país, llegar al poder era explotar, llegar al poder era sometimiento, llegar al poder es discriminar a los indígenas originarios campesinos de nuestro país. Y además existía la injusticia, la desigualdad social. Llegar al poder de los partidos neoliberales era enriquecer, aprovecharse el patrimonio de nuestro país, Bolivia. Ahora, a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma, llegar al poder es servir al pueblo, no servirse del pueblo. Ahora, en nuestro país, Bolivia,
la nueva constitución política del Estado es incluyente. En nueva constitución política del Estado de Bolivia está incluido los 36 nacionalidades que existen en nuestro país. En nuestra constitución política del Estado es aprobado por todo el pueblo boliviano a través del referéndum, por primera vez en nuestra historia de nuestro país. Y además se profundiza la democracia. Ya no es simplemente democracia representativa, sino es una democracia participativa y comunitaria. En nuestro país también la Asamblea Legislativa de nuestro Estado plurinacional es síntesis de los 36 nacionalidades. Está más aymaras, quechuas y otras nacionalidades que hablamos los diferentes idiomas, los 36 idiomas que tiene nuestra Bolivia. Es también hacer llegar, yo quiero proponer como Bolivia, de que como Bolivia proponer que todos los países de América Latina y el Caribe y otros países del mundo debemos unirnos para triunfar, enterrar de manera definitiva al imperialismo de Estados Unidos. Intentan dominarnos el imperialismo de Estados Unidos y además asilan, están cobijados como Sánchez de Lozada en 2003 nos han masacrado y ahora está viviendo en Estados Unidos, que nos han hecho pelear el poder, que los que tenían poder económico, poder político, nos hacían pelear entre nosotros, y ahora está en Estados Unidos, que Bolivia único pide la extradición y a la cárcel que al sometimiento de nuestras leyes en Bolivia. También unidos triunfaremos, eliminar el sistema capitalismo neoliberal. También proponer el respeto a nuestros recursos naturales, respeto a Pachamama, respeto a derechos humanos, respeto a la soberanía de nuestros pueblos, respeto a la democracia, los partidos neoliberales como también imperialismo de Estados Unidos. Hoy hemos visto estos días el imperialismo de Estados Unidos, están inventando otra forma de hacer golpe de Estado, como ha ocurrido en Paraguay, como el supuesto juicio político a Fernando Lugo. También ha ocurrido en nuestro país, han intentado hacer golpe de Estado a nuestro gobierno en Bolivia, pero hemos sabido superar a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma, como ha ocurrido en los países, en las anteriores gestiones en 2003, que de la misma manera nos han hecho masacrar entre pobres, entre indígenas originarios y campesinos. También decir, Bolivia no se va a callar ante este avasallamiento del imperialismo a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Bolivia siempre va a ser de pie, nunca de rodillas. Hermanos, para decir también, debemos profundizar lo que es socialismo comunitario, eliminar lo que es el mecanismo de corrupción política que está haciendo en nuestros diferentes países del imperialismo yanqui a través de los ONGs, como hoy nos están queriendo dividir a los indígenas originarios campesinos de nuestro país a través de ONGs por el soborno, por el financiamiento del imperialismo yanqui y los políticos, partidos políticos neoliberales. Y esto se debe eliminar, debemos tomar nueva política económica y la nueva distribución económica. Para terminar, Jayaya Venezuela, Jayaya que todos que están presentes acá. Gracias.